Empezamos con los microprocesadores. El microprocesador no es más que conjuntos de circuitos complejos integrados e interconectados todos sobre un sustrato semiconductor, de forma que éste pueda realizar una secuencia de operaciones aritméticas y lógicas controladas. Este no es capaz de realizar operaciones por sí solo, por lo menos debe tener una memoria de la que se extraerán las instrucciones y unidades de entrada y salida, para así poderse comunicar. El bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, que son los dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Bus paralelo. En los primeros computadores electrónicos, todos los buses eran de tipo paralelo, de manera que la comunicación entre las partes del computador se hacía por medio de cintas o muchas pistas en el circuito impreso. En la imagen podemos observar a qué se refiere con bus paralelo. Bus serial. La tendencia en los últimos años hacia el uso de los buses seriales como la USB para comunicaciones con periféricos, reemplazando los buses paralelos, incluyendo el caso del microprocesador con el chipset en la placa base. A pesar de que el bus serial posee una lógica compleja, se produce cambio de velocidades y eficacias mayores. Bus de direcciones. Está conformado por el conjunto de señales o líneas que sirven para identificar la posición de memoria con la cual la CPU quiere realizar una determinada operación de lectura o de escritura. Esta está formada por n líneas unidireccionales de salida respecto al CPU. Permiten direccionar unívocamente un conjunto de docenas posiciones diferentes de memoria. Este número se conoce como espacio de direccionamiento de la CPU. Bus de datos. Está conformado por el conjunto de líneas bidireccionales que transportan la información que se ha de leer o escribir en la posición indicada por el bus de direcciones. El número de líneas de este bus indica el tamaño máximo de información que se puede transferir de forma simultánea. En el bus de datos circulan los datos que llegan o salen del procesador por la unidad de entrada-salida, o los resultados parciales que la CPU lee o escribe en memoria. Por esta razón es bidireccional. Líneas eléctricas multiplexadas. Esto significa que un mismo conjunto de líneas eléctricas se comportan unas veces como bus de direcciones y otras veces como bus de datos, pero nunca al mismo tiempo. Una línea de control permite discernir cuál de las dos funciones está activa. Memoria RAM. Comúnmente llamada memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory. El objetivo de esta memoria es conservar datos y programas mientras están en uso. Optimiza el funcionamiento de la computadora debido a que no busca en toda la memoria cada vez que necesita encontrar datos, ya que la CPU almacena y recupera cada pieza de datos usando una dirección de memoria. Chipset. Es el conjunto de chips que se encarga de controlar algunas funciones concretas del ordenador, como la forma en que interacciona el microprocesador con la memoria o la caché, o el control de los puertos y slots. Suele ser el intermediario entre el procesador y el resto de componentes. Estos datos viajan a través del llamado FSB Front Side Bus primero y luego llegan al chip que los controla. De ahí que su velocidad sea de considerable importancia. ¿Cuáles son sus funciones? El chipset tiene que controlar los accesos a memoria, a los buses, las conexiones de entrada-salida, sería la DMA y todo lo que puede estar en la placa.
El chipset es el que da la señal eléctrica cuando presionas el botón de encendido, traslada los datos de la BIOS y cede el control al sistema operativo. Este es el sistema central nervioso del ordenador y para muchos es la pieza más importante del ordenador. Tipos de slots que actualmente tiene una computadora. Una ranura de expansión o slot se refiere a las ranuras que se ubican en la placa base, las cuales permiten expandir la funcionalidad de un ordenador a través de tarjetas de expansión, como es el caso de una tarjeta gráfica, tarjeta de sonido o incluso una tarjeta de red. Aquí tenemos unos claros ejemplos de los slots. Las ranuras de expansión históricas, ranuras ISA, ranuras PCI, la PCX y AGP. Intel. Como todos saben, esta fue la primera compañía de microprocesadores del mundo. Fue fundada en 1968 por Gordon Moore y Robert Noyce. Quisieron llamar a la empresa Moore-Noyce, pero sonaba mal, por lo que eligieron como nombre las siglas de Integrated Electronic, en español electrónica integrada. Primer microprocesador. El 15 de noviembre de 1971 lanzaron su primer microprocesador, el Intel 4004, para facilitar el diseño de una calculadora, en lugar de tener que diseñar varios circuitos integrados para cada parte de la calculadora. Diseñaron uno que según un programa almacenado en memoria podía hacer unas acciones u otras, es decir, un microprocesador. AMD. En la década de los 90 trajo a AMD Advanced Micro Device Micro Dispositivos Avanzados, una compañía norteamericana afincada en California. AMD tenía la ventaja frente a los demás desarrolladores de disponer de su propia planta de fabricación de chips, lo que concedía cierta autonomía. En esta tabla que mostramos a continuación, hablamos sobre los procesadores más sobresalientes, donde damos a conocer sus núcleos, su velocidad de reloj, su memoria caché, memoria RAM y su bus. Tenemos aquí algunos de Intel iCore 3, iCore 5 e iCore 7, entre otros. Sin más que decir, gracias por su atención y suscríbanse a mi canal para más contenido.